probados por fuego. Es un tema que desde temprano Dios había tocado mi corazón y es un tema propicio a todo creyente en el día de hoy por tantas cosas que están circundando, cosas que están golpeando la vida de cada creyente en el mundo entero, con la finalidad de desmoronar la fe, de hacer que mucha gente dude por la multitud o la continuidad de esos ataques mortales que está trayendo Satanás sobre la iglesia del Señor Jesús. Si alguien debe estar tranquilo hoy, son los creyentes en Cristo Jesús. El Salmo 46:10 dice: Estaos quietos y conoced que yo soy Dios. Quedamos en que estos tres amigos de Daniel, por causa de su fidelidad a Dios, porque llegan momentos, repito, en la cual el sistema nos va a retar a ser igual a ellos, a ser parte, una pieza más de esta gran maquinaria mundanal, o ser diferentes, como se propusieron Daniel y sus tres amigos al no querer contaminarse con la comida que le había enviado el rey de su propia mesa. Pablo habla a los corintios que hay una mesa del Señor y hay una mesa de los demonios, que no podemos participar juntamente con la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No podemos ser cristianos, no podemos ser creyentes del Señor Jesús si nosotros nos comportamos de la misma forma que aquellos que no conocen a Dios. Fuimos llamados a marcar la diferencia. Fuimos llamados a ser diferentes. No que querramos ser mejor que nadie, no. Nosotros simplemente queremos ser como Dios quiere que seamos. Aquí está el molde, aquí está el ejemplo, nuestro patrón de conducta, que se llama Jesús. Y tenemos este código, este compendio de justicia social, de moral, de actitudes, de principios, que se llama la Biblia. Entonces, el rey se enfureció porque ellos no lo obedecieron y su orden fue determinante. El rey Nabucodonosor emitió la sentencia, la pena capital, lo condenó al horno ardiente. Y dice que como la ley era, la orden del rey era apremiante, porque Satanás está apurado porque nosotros caigamos al horno. Dice que era apremiante, el orden dio esa ley y quería que se cumpliera lo más pronto posible. Y dice que al horno de fuego le dieron 7 veces más la temperatura de lo habitual, que lo de costumbre. Es decir, que en Babilonia ese horno tenía una temperatura estandarizada. Hay un estándar, pero cuando llegaron los hebreos, la presencia de los hebreos como condenados a ese horno, entonces el fuego se incrementó. Porque con Satanás odia al hombre, aún aquellos que más le sirven. Pero él se ensaña más contra aquellos que sirven a Dios. Contra nosotros viene la mayor temperatura,
la mayor amenaza, los mayores ataques contra la iglesia del Señor. Dice que unos hombres robustos, hombres fuertes, levantaron a esos muchachos, los cargaron para arrojarlos al horno de fuego. Eran hombres fuertes. Pero dice que cuando ellos se acercaron para arrojar o para lanzar a los 3 muy jóvenes hebreos al horno ardiente, el calor que salió del horno dice que los quemó a ellos, a los que lo arrojaron al horno. El mismo horno los quemó a ellos, los achicharró, los quemó el horno. Yo quiero decirte algo. Todos aquellos instrumentos del diablo que sean usados por Satanás para arrojarte a ti en algún horno, para arrojarte a ti en alguna prueba en la cual tú tendrás que sufrir. Todos aquellos que te hacen la vida cuadro, que te hacen la vida imposible, aquellas personas, instrumentos del diablo que están puestos por Satanás para arrojarte en la prueba, para tirarte en el lugar del dolor, créeme que el mismo fuego los va a quemar a ellos. El fuego para estos 3 era un reto a su fe. Ellos tenían disposición de morir por el Señor. Ya a ellos no les importaba el fuego, porque ellos conocían al Señor. Y no hay nada que pueda matar la fe de aquellos que han conocido a Dios de verdad, en espíritu y en verdad. Por eso, esta gente, cuando los arrojaron ellos mismos en ese acto maligno, estaban cumpliendo una orden, pero ellos también perecieron. ¿Para qué perecieron? Para que sepan, y se quemaron afuera con el calorcito que salía del horno. ¿Cómo sería a esos muchachos que cayeron dentro de las flamas del horno ardiente? Es para que el pueblo que los estaba viendo, los sátrapas, los gobernadores, los príncipes, los magistrados, todas las personas, los músicos de la orquesta babilónica, estaban viendo aquel escenario y dijeron: tremendo, está caliente hoy el horno. Porque muchas veces Satanás tiene un horno bien caliente para ti algún día. Llegará el día en el cual tú tendrás que enfrentar un horno. Porque el horno en la vida del cristiano es inevitable. Como fue inevitable para Jesús en la cruz, en el Calvario. Entonces, arrojaron a estos 3 chicos. Los robustos que los arrojaron murieron ante el calor del horno. Porque hay gente que no pueden soportar la prueba, no pueden soportar el calor a la cual son sometidos aquellos por la fe en el Señor, pero el Espíritu de Dios los guarda. Eran robustos, para que la gente sepa que no se trata de fuerza, no se trata de fuerza física, no se trata de intelecto, no se trata de creer, poder, se trata de fe verdadera. Esa fe estaba acompañada de fidelidad a Dios. Desobedecieron una orden con tal de mantenerse firme ante la palabra de Dios. Y eso lo llevó a la sentencia de muerte. Cuando estos jóvenes cayeron en el horno, yo me imagino la banda, aquella orquesta de Babilonia, tocando sus fanfarrias,
sus toques de júbilo, sus toques especiales de fiesta o que anunciaban acontecimientos especiales. Y todo el mundo contento. Nabucodonosor siguió bebiendo vino y todo el mundo, pero no estaban entendiendo que estaban a punto de presenciar la manifestación gloriosa de un Dios que protege a aquellos que son fieles ante Él. Hoy tu horno tiene un nombre. Hoy tu horno puede ser la escasez. Puede ser una enfermedad, puede ser un conflicto de matrimonio, puede ser un conflicto de familia, no lo sé. Puede ser un conflicto en tu ministerio. Puede ser que hoy hayan sátrapas acusándote para arrojarte al horno. Yo no sé cómo se llame tu horno, pero sí sé cómo se llama el Dios que interviene para proteger a aquellos que por fe y por su fidelidad prefieren caer en el horno de la prueba que vivir como un babilonio rumbo al infierno. Pasando un rato, Dios permitiendo que se dieran cuenta, bueno, ya están bien pulverizados, ya están hechos cenizas. Porque la misma grasa del cuerpo sirve como combustible y acelera ese proceso de combustión. Y cuando él se asoma por curiosidad, se asomó en el horno, se llevó una sorpresa. La sorpresa era que en vez de 3, vio 4. Y el cuarto, dice él, que era semejante al Hijo de los dioses. Y él llamó a sus servidores y les dijo, a sus consejeros, óyeme, nos cogimos a 3 y lo echamos ahí en el horno. Así es, mi rey. Fueron 3, pero yo veo 4. Y el cuarto que veo es semejante al Hijo de los dioses. Y los veo que se pasean dentro del horno ardiente. ¿Por qué? Porque estos 3 muchachos cayeron al horno. Claro. Pero antes que estos muchachos cayeran al horno, el ángel de Jehová había caído primero en el horno para guardarlos a ellos. Cuando tú entras en un horno, cuando tú entras en una prueba, Jesús ha entrado primero que tú para guardarte en la prueba, para guardarte allí. Como le dijo a Pablo en sus prisiones, en sus persecuciones, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí que ninguno de los que te aborrecen te tocarán. En el libro de Hechos, capítulo 27, cuando azotó a la barca adramelita que iban hacia Roma, aquella tormenta llamada Euroclidón, que azotaba aquella barca donde estaba el centurión romano, una compañía de soldados, muchos presos en la cual iba Pablo. Dice que cuando ellos perdieron la esperanza de salvarse, Pablo salió a cubierta. Pablo estaba encerrado en ayuno en el sótano de la barca. En el momento de la peor crisis para la barca, cuando ya se iba a destruir por el efecto de los azotes de las olas, Pablo salió y le dijo: varones hermanos, hubiera sido ciertamente conveniente oírme a mí, eso tal vez versículo 20 en adelante, y no a esta gente. Pero tened buen ánimo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí que Dios te ha concedido no solamente tu vida, sino también de los que están contigo. Y él dijo: por lo cual yo creo
que será así como se me ha dicho. Dios no miente. Pablo estaba en el sótano, pero en el momento cuando todo en la cubierta perdieron la esperanza de salvarse, salió Pablo a decirle: ten buen ánimo. Qué bueno es cuando tú estás en esa prueba y te consigues un hombre como Pablo, que te anima a no desmayar y a decirte: el Dios, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Tener buen ánimo. Qué lindo es tener a un Pablo que de vez en cuando sale a cubierta. Pero ¿de dónde viene Pablo? Viene de intimidad con Dios, viene de ayuno, de oración, viene de vigilia, viene de un matutino, clamando, gimiendo al Señor. Tienen palabra, han recibido la fuerza y la fe para imprimirla en otro, para contagiar, en el buen sentido de la palabra, a otro con su fe. Entonces, Nabucodonosor se queda viendo que habían 4. Tú no estás solo en la prueba. Hay uno más aparte de ti. Quizás tus amigos no entran contigo al horno, pero hay uno que sí está allí en todo momento. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y Pablo nos enseñó de que Dios es fiel. Dios es fiel. En sus prisiones, en sus cadenas, siempre recibió la fuerza del Espíritu Santo que revelaba la presencia de Jesús y lo imperaba a seguir adelante, a no desmayar. Bendito sea el Señor. Ahora, Nabucodonosor, cuando ve que no se ha muerto, que por el contrario aparece uno más, porque la gente te va a acompañar a una fiesta, a una comilona, a una beberata, a una parrillada, a la playa, una excursión de la playa, pero al horno nadie te va a acompañar. El único que nos acompaña en ese dolor se llama Jesús. Entonces Nabucodonosor se mueve a la puerta de entrada del horno. Por supuesto que no entró. No entró porque él era un babilonio. Y los únicos que pueden resistir y sobrevivir en el horno son los que han creído en Dios. Son los hijos de Dios. Fuimos llamados. Nosotros nos formamos, nos desarrollamos, crecemos en medio del horno. Bendito sea el Señor. Por eso te digo, tú puedes esquivar muchas cosas, pero no puedes esquivar el horno. Como Daniel tampoco pudo esquivar la fosa con los leones. Como Jesús tampoco pudo esquivar el momento del Gólgota. Y parado frente a la puerta del horno le dice: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid. Y cuando ellos salieron, dice que ni el pelo se le había quemado, la ropa no se le quemó, no olían ni siquiera a fuego, no olían a humo. Y ahí el rey los engrandeció porque honraron y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios verdadero, el Dios de estos hebreos, que envió su ángel para que guardara a sus siervos, que prefirieron morir por su fidelidad a él que obedecer mi orden del gran rey Nabucodonosor, y los honró. Pero tú sabes por qué
No es que ellos engrandecieron a Dios allí, ya ellos habían honrado a Dios desde el primer día que llegaron a Babilonia, cuando se negaron a contaminarse con la comida de los babilonios. Le cambiaron su apariencia, le cambiaron la lengua, pero no cambiaron su corazón. Ellos seguían siendo hebreos. Lo honraron cuando se determinaron no adorar ese muñeco de oro. Así que ya ellos habían honrado a Dios. Y la Biblia dice en 1 Samuel 2:30 que Dios honra a los que le honran, pero a los que le desprecian los tendrá en poco. Dios honra al que le honra. Y dice, hay algo que aquí me llama mucho la atención, y es que Nabucodonosor dice, y veo 4 en el fuego que se pasean. Oye, ¿tú sabes lo que significa pasear? Cualquiera se está quemando, empieza a correr, a brincar. No, estos se paseaban. Un paseo es una caminata donde tú la disfrutas. Mientras Dios esté con nosotros, sabemos que todas las cosas son para bien. Y que sabemos, como dice la canción, que después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Y que después del aguacero sale el arco iris que nos recuerda el pacto del Señor con su pueblo, con los hijos de Dios. Génesis 8, versículo 9, 11, 13. Ahí habla del arco iris como señal de pacto entre Dios y el hombre. Y ellos se paseaban. ¿Sabe? Es fácil ser cristiano y dar un brinquito para Jehová y un salto de júbilo y una vuelta de victoria y un brinquito para Jehová y todo eso. Afuera del horno, cualquiera lo hace. Eso se prueba cuando estás en el horno. Es lo que va a probar tu verdadera fe, tu verdadera fidelidad en el momento de la prueba. Dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová Dios de los ejércitos. Isaías 43:2 dice que cuando pase por las aguas yo seré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pase por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa promesa se cumplió en ellos. Se cumplió en ellos. Dios los libró de morir quemados. Y estaban dentro de un horno que se hizo precisamente para quemar a los siervos de Dios. Se paseaban. Y Él los mandó salir, el rey. El que dio la orden que entraran, tuvo que dar la orden para que salieran. Ahora no es el rey Nabucodonosor el que te está diciendo que el tiempo del horno se acabó. Es el rey del cielo, Jesús, el que se para frente a tu vida ahora. Él sabe cuándo y te va a decir, sal fuera. Como le digo a Lázaro, sal fuera. Te va a decir, el tiempo del horno, del proceso terminó. Ven y sal. No te salga del horno. Tampoco lo esquives, como están predicando ahora, un evangelio esquivando cualquier situación que te confronte o que te ponga bajo presión. Quieren todo light. Dice que lo olieron su ropa. Había que olían. No olían ni a humo. Salieron sin rastro, sin ni siquiera ninguna señal de que hayan estado en un horno.
la ropa no se le quemó, la cabellera tampoco. Lo único que se quemó en ellos fueron las ataduras. Por eso muchas veces Dios permite que tú entres en un horno, porque en realidad el horno no es para matarte, tampoco es para achicharronarte, tampoco es para pulverizarte, no, para volverte ceniza, no. Muchas veces el horno es necesario en tu vida, porque cuando esos 3 muchachos entraron, tenían fe, estaban dispuestos a morir por el Señor, pero entraron atados. Hay mucha gente que tiene fe, que tienen amor al Señor, pero tienen ataduras. Y por eso Dios permite un horno para quemarte. Las ataduras, cuando ellos salieron, dice la Biblia, sus manos estaban libres, sus pies estaban libres. Nada se quemó en ellos, solo se quemaron las ataduras de Babilonia. Dios quiere que en este momento tú entiendas que cuando tú entras en una prueba, tú no vas a salir igual. Sales lastimado, con lágrimas, con sufrimiento, con dolor, pero sales libre, libre en el nombre de Dios. Y es allí donde el rey dice que de aquí en adelante todos teman al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y el que se le ocurra hablar algo contra el Dios de ellos, dice que te iba a ser descuartizado y que después su casa sería vuelta a un muladar. ¿Qué es un muladar? Un vertedero público de basura. Un vertedero público de basura. Allí iban a convertir su casa en un basurero a todos aquellos que hablaran algo contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y tú sabes, yo te puedo decir hoy, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el mismo Dios de hoy. Y ellos tenían fe antes de entrar al horno, tenían amor por el Señor, tenían temor, pero en realidad conocieron a Dios verdaderamente dentro del horno. Es dentro de la prueba donde nosotros conocemos a un Dios vivo y poderoso. Es un Dios que podemos entender que sana al enfermo, que salva al que está perdido, que rompe cadenas. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Las cadenas se derriten en el horno. Las cuerdas con que te han atado se desintegran. Y tú vas a salir de ese horno libre. Libre. Bendito sea Dios. Y dice que el que hable algo contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, su casa será convertida en un basurero. Todos aquellos que han hablado de nuestro Dios, que han blasfemado contra nuestro Dios, contra el Dios de la Biblia, el Dios real, el Dios verdadero, ¿sabe qué va a pasar? Su vida se va a convertir en un basurero, su casa en un basurero, su negocio un basurero. Gobiernos que se levanten contra Dios, como el presidente de Filipinas que llamó a Dios estúpido. Su vida es un basurero y lo espera el horno, pero no el horno de Nabucodonosor, el lago de fuego y azufre, si no se arrepiente a tiempo. Gente que se han atrevido a faltarle el respeto a Dios, no les ha ido bien. No les ha ido bien. Bendita sea la gloria del Señor. Pero Dios ha prometido honrar al que le honra. Hay gente que son cristianos y tienen fe mientras todo va bien. Cuando llega la escasez, llega la crisis, entonces comienza a soltar aquella investidura de una fe falsa
fundamentada en otra cosa menos en Dios. Porque cuando nosotros creemos a Dios, nada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este Dios está en este momento, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, dependiendo dónde tú te encuentres. Cuando salieron del horno, porque hubo una orden de salir del horno, entonces fueron engrandecidos. Jesús recibió gloria, fue cuando resucitó. Fue exaltado hasta lo sumo. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nombre del cual se doblará toda rodilla y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor, quiera o no quiera, para la gloria de Dios. Y se dice que fue recibido con gloria y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Pero antes de subir a la gloria, tuvo que subir al Calvario. Sin Calvario no hay gloria. Sin corona de espinas no hay corona de salvación y de gloria. Sin muerte no hay resurrección. Así que ese evangelio acomodado a la carta, como en los restaurantes, que te traen la carta al menú del día, así. Ese evangelio a la carta, como este evangelio que están predicando ahora, donde tienen un Dios de catálogo, así como Amway, donde te enseñan un catálogo y tú escoges lo que quieras. Dame 2 de este, dame 1 de este, 4 de este. Así están predicando un Dios de catálogo. Dame esto, dame aquello, así al estilo de Amway. El Dios de nosotros no es un Dios de catálogo. Es un Dios verdadero, que prueba a sus hijos, que prueba a todos aquellos que le sirven. Como probó al pueblo de Israel en el desierto. Dice que, y en todo esto te probó Jehová, tu Dios. Cuando llegaron a Mara, las aguas eran amargas, porque allí los probó Dios. Porque es muy fácil un evangelio de agua dulce, de Gatorade, pero llega el momento en el cual se acaban todas esas cosas y tendrás que encontrarte en el pozo o en la fuente de aguas amargas. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Murmuró. Porque hay gente que no sabe responder a Dios cuando llega el momento de las aguas amargas. A Jesús le pusieron en la boca hiel, amargo, y ellos murmuraron, y por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. La murmuración te va a impedir entrar en la tierra prometida. No se puede entrar en la tierra prometida si primero no entras en el horno. En el horno es donde se van a quemar muchas cosas malas que hay en ti y en mí. Necesitamos el horno de la purificación. Necesitamos ese crisol donde el oro y la plata es purificado, donde se va limpiando de las escorias, las conchas inservibles. Necesitas el horno. Dice que Nabucodonosor engrandeció a estos muchachos. Versículo 30 de Daniel capítulo 3 dice: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Óigame, primero, ellos engrandecieron a Dios al ir hasta la muerte por Él. Entonces Dios los engrandeció a ellos, dándole la vida, confirmando que ellos eran sus siervos, pero también usó a un rey para engrandecerlos a ellos,
yo quiero decirte algo. Dios va a usar algún Nabucodonosor para engrandecerte, para bendecirte, para darte el lugar que Dios te da. Porque la Biblia dice que Dios pondrá reinas por ahí, por nodrizas, y reyes por ayos nuestros. Dios puede hacer lo que quiera. Solo hay que ser fiel. Y ese evangelio falso que están predicando, un horizonte muy clarito y manantiales por aquí y oasis por allá, pero nunca hay un calvario, nunca hay un camino de la dolorosa, no hay madera para hacer cruces. Entonces, ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio de Jesús. Ese no es el evangelio que el Señor nos ha predicado, nos ha enseñado. Por eso Juan en Apocalipsis y también el profeta Ezequiel dice que a ellos le entregaron el rollo, a Ezequiel un rollo, a Juan en la visión de Apocalipsis le entregaron un libro. Le dijeron, cómete este libro, y al otro, cómete este rollo. Y dice que se lo comieron. Dice que la garganta era dulce, pero cuando lo pasaron, lo tragaron, les amargó el vientre. ¿Por qué? Porque es muy fácil predicar, decir cosas, hablar de grandeza, de júbilo, de gloria, de poder, de fe. Eso es fácil. Difícil es cuando tú lo tragas. Y tienes que vivir esa palabra, que muchas veces la palabra que Dios nos da nos amarga a nosotros, nos lleva a vivir persecuciones, maldiciones, gente que te van a perseguir por causa de la palabra del Señor. Pero una cosa te digo, Dios siempre va a poner a alguien a tu lado que te ayude, que te encamine, como puso a Felipe al lado de el etíope, un eunuco. Se bautizó, creyó, confesó a Jesús, siguió a donde la reina Candace a llevarle las buenas nuevas, y ahí nació el evangelio en Etiopía, que es la antigua Cus. Etiopía significa los rostros quemados. Eso es porque ellos son negros. Entonces, porque Dios no es racista. Y aquí que mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000, Cantar de los Cantares. Pero había un negro. Moisés se casó con una negra, con una cusita. En el evangelio, en Dios no existe xenofobia, no existe diferencias raciales, somos un solo pueblo. No importa el color de nuestra piel, lo que importa es el color de la sangre del Cristo que nos cubre y nos hizo ser reyes para Dios, sacerdotes para Dios. Un pueblo que no era pueblo, ahora son pueblo comprado a precio de sangre. Dios siempre va a poner a alguien que te ayude. Cuando Sansón, concluyo con esto, cuando Sansón estaba dentro del templo de los filisteos, él estaba ciego, estaba dentro del templo filisteo. Y dice la Biblia que ya él había orado a Dios, se había arrepentido y comenzó su cabello a crecerle, que era el símbolo de su fuerza, pero en realidad la fuerza no era el cabello, era el Señor en su vida. Y él allí le dice al que está, había alguien que lo guiaba, aunque él no lo veía.
hay alguien aquí que aunque tú no ves, te guía, te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41, versículo 13. Y le dice al que lo sostenía, ¿sabe dónde están las columnas del templo? Y él le dice, sí, sé dónde están las columnas. Llévame a la columna del templo. El hombre lo llevó a las columnas. El hombre estaba en una crisis. Estaba degradado, estaba avergonzado, estaba humillado por los filisteos, por sus enemigos. ¿Por qué? Por haber fallado a Dios. El patio del templo de los filisteos, ahí había un molino de piedra y él pasaba todo el día moliendo piedra. ¿Por qué? Porque él había pecado contra Dios. Y yo estoy seguro que Dios lo había perdonado en el mismo momento, pero tuvo que moler su piedra. Tú no tienes cuidado y no tienes temor a Dios. Hay muchos que me están viendo y me van a ver que hoy en día están moliendo piedra por causa del pecado que han cometido. Y Dios lo ha perdonado. Pero tú tienes que pagar el cuadrante. Porque la Biblia lo dice. Que el que se chupa el limón agrio, la uva agria, tiene que pasar la dentera. Él tuvo que moler su piedra, la burla, su piedra ahí, moliendo piedras. Y después que Dios supo que molió hasta la última piedra, porque no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante, moliendo piedras. Dice la Biblia que lo sacaron dentro del templo donde estaba el corazón de sus enemigos, que era la idolatría, a Dagón. Lo metió allí, dentro de la casa del enemigo espiritual. Y cuando lo llevaron a las columnas del templo, él se agarró de las columnas. Porque cuando nosotros creemos que nos caemos, Dios pone en nuestras vidas a alguien que es una columna, que nos sostiene, que nos ayuda. Con su consejo, hay hombres y mujeres que son columnas en la casa de Dios, que son columnas del templo, que son la gente que se preocupan por sus hermanos en la fe, que están pendientes, orando, clamando porque sus hermanos tengan avivamiento. Hay gente que son columnas. Y cuando se agarró de la columna, nuestra principal columna se llama la fe. Cuando él se agarró de la columna, clamó a Dios en el momento que estaba agarrado de la columna. Y dice, Señor, toma venganza de mis enemigos por mis ojos y lo que me hicieron. Y Dios lo vengó. Porque a pesar de que él pecó, era hijo de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dentro del templo estaban todos los filisteos riéndose de Sansón. ¿Por qué se burlaban? Porque él había deshonrado a Dios. Cuando tú no honras a Dios, ya la gente no te van a tener respeto. No te van a respetar como un hombre o una mujer de Dios. Se van a burlar de ti. Y te van a decir, primero se salva el diablo que él o que ella. Más salvo estoy yo. Dicen, yo lo he oído. Se burlan. Dice que en el tiempo del fin vendrían burladores. Pero los peores burladores son los que se burlan de la misma palabra que predican, del mismo Dios que supuestamente están sirviendo. Y dice que lo oyó el Señor y apoyó sus manos sobre la columna del templo
Y dice que empujó con toda su fuerza. Entonces echó abajo todo el edificio y él murió, pero mató a todos sus enemigos. Ciertamente él falló en el camino y se desvió, pero como Dios lo marcó para cumplir un propósito, él murió cumpliendo su propósito, que era destruir a los filisteos. Tú tienes que morir cumpliendo el propósito por el cual el Señor te llamó un día. Y dice la Biblia que fueron más los que él mató, sus enemigos filisteos, fueron más los que mató al momento de su muerte que los que había matado durante toda su vida. Viene una aceleración de la unción de la gloria de Dios, que vamos a hacer cosas multiplicadas, aceleradas por el Espíritu Santo, porque ya nos vamos. Y los templos diabólicos tienen que caer. Cuando tú en la fe derribas murallas diabólicas, columnas satánicas que sostienen edificios satánicos, tienen que caer. Cuando la iglesia ora, ayuna, clama, busca a Dios en espíritu y en verdad, las columnas se quiebran, las columnas de iniquidad, los brujos se caen, los demonios de vudú, de espiritismo, de santería, los babalaos se quiebran, se caen en el nombre de Jesús. Así que estos muchachos fueron honrados. Y los enemigos, los sátrapas, que yo les dije, la palabra sátrapa es un término, es una palabra cananea que significa guardianes del reino. Ellos los echaron al horno por envidia, porque ellos fueron engrandecidos, puestos por encima de ellos. Porque Dios nos llama a nosotros para estar por encima y no abajo, a la cabeza y no en la cola. Pero cuando salieron del horno, subieron un nivel mayor todavía. Ahora nunca más se les ocurrió a estos sátrapas, porque todavía están los sátrapas por ahí, calumniándote para que te echen en el horno. Tuvieron que aguantarlos ahora con más gloria, con más esplendor, con más autoridad y con más gracia delante de Dios y más poder. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice en el libro de Ageo capítulo 2, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dice que iremos de poder en poder y veremos a Jehová en Sión. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a orar. Esto se llama, este tema se llama probados por fuego. Porque hay algo que prueba lo que uno dice que es. Si alguien lleva un aro o una sortija de oro, va a la joyería, dice: quiero vender mi sortija. Es de oro 24 quilates. Y el joyero oye, ve, parece oro, vamos a probarlo. Hay un líquido que ellos usan, un ácido, y después lo pasan por un papel de lija. No sé qué es lo que ellos ven ahí, pero eso es lo que le dice si es oro o no es oro. Si es oro o es imitación de oro o es solo un baño de oro. La prueba del ácido y el papel de lija que roe la superficie de la sortija. Eso es lo que prueba y evidencia que es verdaderamente oro. Tú puedes decir que eres de oro, vaso de oro, como dice Corintios, pero llega el momento en el cual tendrás que pasar por el ácido y por la lija para ver si verdaderamente eres de oro, si la fe tuya es de oro, si tu andar con Cristo es en el nivel aurífero, nivel de oro. Dios quiere eso hoy contigo. Hombre,
Dale gloria a Dios por ese horno. Dale gloria a Dios por ese horno. Se me viene algo a la mente, recuerdo. Yo leí un libro hace años, yo era un muchachito, digamos 13 años, que se llamaba El mártir, torturado por Cristo. Escrito por un hombre llamado Richard Wurmbrand. Era de Rumanía, la antigua Transilvania. Cuando en el año 50 ganaron los comunistas, comenzó la persecución contra la iglesia cristiana evangélica. Y este Richard Wurmbrand, junto con su esposa y mucha gente de Dios, fueron llevados a las cárceles de Rumanía. Los torturaban, los trataban como perros, como animales. Y dice que los torturaban tanto los comunistas porque ellos pensaban, los comunistas, que esto es un lavado de cerebro. A mí alguien me dijo, lo que pasa es que a ustedes le lavaron el cerebro. Y yo le digo, estás hablando verdad. A mí me lavaron el cerebro, me lavaron la lengua, me lavaron los ojos, me lavaron el corazón, me lavaron las manos, me lavaron los pensamientos con la sangre purificadora de Jesucristo. Y por eso soy nueva criatura. Y los torturaban con su esposa. Él murió en Estados Unidos en el 70 y pico. Una presión internacional hizo que lo dejaran libre. El hombre fue un hombre de Dios hasta la muerte. Y un día él estaba enseñando a los presos. Le estaba hablando de la palabra de Dios. Llegaron los comunistas y se lo llevaron arrastrado a una celda donde los torturaban por horas, le daban puños, le daban de todo. Cuando llegó el hermano Wurmbrand, Richard Wurmbrand, igualito a los cristianos de ahora, llegó todo ensangrentado, la camisa por fuera, la boca partida, los ojos amoratados, su cabeza bota chorreando sangre de los macanazos que le daban por la cabeza. Le metían corriente, mira, era horrible. Y cuando él llegó a la celda, se limpió la boca, la cara, se metió la camisa por dentro, se arregló la camisa y le dijo a los que estaban en la cárcel, a sus compañeros, bueno, ¿en dónde nos quedamos? Continuemos. Ese es el evangelio verdadero. Y él escribió allí, nosotros hicimos un trato con los comunistas. Ellos nos golpeaban, nos maltrataban y nos torturaban, y nosotros predicábamos el evangelio. Ese Cristo está aquí. Llegaron los tiempos de probar la fe. Ese evangelio de guarapo que han vivido mucha gente hasta hoy. Esta pandemia desde el coronavirus es el horno para mucha gente. Esto es lo que probó la fe de mucha gente. Mucha gente cobarde, temblando, escondiéndose. Se hacen los locos para no darte la mano porque tú lo contaminas. Si recetaran abrazos y besos y un Dios te bendiga, mi hermano, eso sana. Pero esto vino de parte del diablo para alejarnos de la gente que necesita a Dios. Necesitamos probar la verdadera fe. Y te vas a conseguir con un Dios de fe que te va a atormentar la vida. O con un Alejandro el Calderero. Te vas a conseguir con gente que va a levantar sediciones contra ti. Te van hasta herir, te van a lastimar. Pero sepa, después que a ti te lastimen, haz como hizo Richard Wurmbrand. Arréglate la camisa, arréglate la corbata, arréglese la falda, arréglese su cabello y diga, ¿dónde me quedé, Satanás? Ok, bueno, Cristo viene
a su nombre gloria, eso es lo que el diablo no quiere. Eso fue lo que convirtió muchos torturadores en las arenas de Roma. Muchos de la corte, de la pompa de Roma fueron convertidos. ¿Sabe cuándo? Cuando veían a los cristianos en las arenas de Roma con sus hijos, y los leones y las fieras salvajes venían y los devoraban, y mientras se los estaban comiendo, ellos morían cantando alabanzas al Señor y invocando un solo nombre, el nombre de Jesús. Y ellos, el César tenía envidia, porque el César decía por dentro: si yo tuviera un pueblo como este, de ese tal Jesús, de ese carpintero, de ese Galileo, como esto, yo sería un gran rey, porque tuviera la fidelidad. Lo que pasa, que nuestro emperador no vino de Roma, vino del tercer cielo. Alabe al Señor, alabe al Señor, y verá el secreto de la alabanza. La alabanza es una expresión de confianza en los tiempos de conflicto. Oremos. Padre querido Dios, Dios mío, yo he hablado tu palabra conforme está escrita. Señor, mira todos cuantos están mirando, los que van a mirar tu palabra. Yo te pido por ellos, por cada uno de ellos, Señor. Unos van camino al horno, otros ya están en el horno, otros van saliendo del horno. Ese es un constante entrar y salir. Es allí donde tú te glorificas, Padre. Gracias porque el horno nos purifica. Gracias porque el fuego, Señor, Él se mete hasta los huesos, Señor. Convierte en esos modernos Jeremías, que tenemos ese fuego metido dentro de nuestros huesos, que nos domina, que nos seduce, porque eres más fuerte que nosotros. Y nos seduciste, Señor. Nos has seducido. Y por eso en esta hora yo te pido, Padre mío, que tú guardes a mis hermanos. Quema toda atadura, que ellos van a salir de allí. Todos los que hemos estado en el horno, o estamos saliendo, o ya salimos. Señor, una cosa sabemos, que tú estás con nosotros en todo momento, aún cuando estamos en el clímax del sufrimiento, del tormento, de las persecuciones. Señor, en el fuego, incrementado 7 veces más, ahí estás con nosotros. Gracias, Padre, que tu Espíritu Santo toque cada corazón y cada vida en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga vuestras almas. Sigamos creyendo lo que dice la palabra y creciendo en esa fe inquebrantable, y veremos su gloria. Amén.